Hola, bienvenidos a otro espacio en el cual escudriñamos la palabra del Señor para poder entender a través de ella el verdadero significado de la Navidad. Espero que te goces con nosotros en esta tarde. Es un privilegio el tenerte aquí con nosotros en el seno del hogar de la familia Méndez, en este tiempo de regocijo, en este tiempo de gozo, este tiempo de paz, de alegría, este tiempo de agradecerle al Señor por el regalo precioso de su Hijo Jesucristo a nosotros. Esperamos que te goces en esta noche en lo que trae el Señor para nosotros a través de su palabra, ya que hemos estado hablando de lo milagroso de la Navidad, cómo el ángel se apareció a una virgen jovencita llamada Miriam o María y le habla acerca de su rol como madre del Salvador del mundo, del niño Jesús. Y el ángel le relata cómo el Espíritu Santo iba a concebir en ella ese niño y le dijo: y el santo ser que Nazaret será llamado Hijo del Altísimo. Se le aparece también a su esposo José. Recordamos que no habían consumado su matrimonio y José quería dejarla en secreto para no difamarla, pero el ángel le dijo: no temas en tomar a María por tu mujer, porque lo que en ella está es del Espíritu Santo, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Después el ángel, con una multitud de ángeles, se aparecen a los pastores y les dejan saber, como dice Lucas 2:11, en la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la palabra que los pastores corrieron hacia Belén y comenzaron a indagar, y dice la palabra que ellos hablaban a todo el mundo de lo que habían visto y oído, y muchos se maravillaron, muchos se asombraron. Eso pasa ahora también. Muchos se asombran, pero no dan ese paso de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. Así que estamos hablando de esos momentos, esos hechos gloriosos que acontecieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo en ese cuerpo de un bebé indefenso, un bebé que necesitaba el cuidado de padres terrenales, pero que en ese bebé también se encontraba la esencia de Dios. Jesús es 100% hombre, 100% Dios, y Él vino a un lugar pobre, a un lugar donde no había mucha gente, un lugar que no era famoso en ese tiempo, un lugar en el cual apenas había a lo mucho 2,000 personas que residían allí. Pero vemos que Dios mandó a su Hijo a nacer en ese lugar recóndito, en ese lugar anónimo, en un lugar muy pobre, en un pesebre. Pero todo lo hizo por amor a nosotros, para darnos a entender que Él es el Dios que llama a quien Él quiere y se muestra a quien Él quiere. Dice la palabra que Él salva, Él llama a lo necio del mundo, llama a los que no sabemos nada, a los que no tenemos renombre, y por medio de aquellos que Él llama, Él muestra su poder, Él muestra su gloria. Y esto es lo maravilloso de la Navidad, que Dios vino a ofrecer su amor en un bebé que creció, que anduvo en esta tierra sanando, liberando, que hizo muchos milagros. Dice Juan que si Él los hubiera escrito, o todas las personas que presenciaron lo que Jesús hizo, no bastaría con todos los libros que existen en la tierra para poder dar a entender cada milagro que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Pero el milagro más grande es el haber dado su vida para que tú y yo seamos salvos. Esa salvación que es por gracia, que es un don de Dios que nadie merecemos, Cristo lo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso le amamos, y por eso le adoramos, y por eso hablamos del verdadero significado de la Navidad, el cual es el amor de Dios demostrado a la humanidad, que siendo pecadores vino su Hijo para ofrecernos la salvación y dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué no oramos unos momentos para darle gracias a Dios y entrar a su palabra? Señor, te damos gracias
en esta noche preciosa por lo maravilloso de tu amor. Gracias porque tú demuestras tu amor para con nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo vino a esta tierra para darnos la salvación y se entregó por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado ha venido a cambiar el rumbo de la humanidad, de la condenación eterna a una vida eterna en tu presencia. Gracias porque nos has salvado con esa sangre preciosa. Gracias por aquellos que seguirán viniendo a tus plantas, gracias a esa sangre preciosa que se derramó en la cruz, en el Calvario. Señor, te pedimos que esta noche tú nos ayudes, que a través de la palabra podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, y que este mensaje glorioso de la Navidad lo podamos llevar, Señor, donde quiera que vayamos, y le podamos declarar al mundo que el regalo más glorioso, más grandioso que el ser humano pueda recibir es el amor de Dios demostrado en su Hijo, dando su vida por nosotros. En esta noche habla, Señor, a nuestro espíritu, que tu palabra traiga gozo, alegría, paz, que traiga salvación a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, a quien adoramos con todo nuestro ser. Amén y amén. Qué glorioso el tiempo de Navidad. Es mi tiempo favorito, en el cual testificamos al mundo lo que estamos celebrando. Bienvenida. Gracias. Da la bienvenida a la gente también, mi amor. Hola, Dios les bendiga. Para nosotros, como siempre decimos, es un gozo el que nos acompañen durante este estudio bíblico. Realmente es un deleite el poder ver estos detalles, ¿verdad? Hermoso. Y podernos gozar y poder, ¿cómo se dice? Ver todo así. Minuciosamente. Yes. En detalle. En detalle, todo lo que Dios dejó plasmado en su palabra para nosotros, para bendición. Y como siempre les recordamos, inviten a alguien, tome nota, para que así este estudio sea no solamente bendición para usted, sino para todo aquel Amén. que usted pueda compartirle también, porque esta palabra es para todos, para que todos nos podamos gozar y seguir creciendo en Cristo Jesús, y que la relación que entablamos con Él y que tenemos con Él sea de su agrado, que podamos nosotros crecer espiritualmente y que podamos nosotros también ser luz para aquellos que necesitan ese camino iluminado hacia Cristo Jesús. Así es un gozo hablar de la palabra del Señor, y como dijimos, aún más en este tiempo en el que, aunque hay malas noticias, aunque hay confusión, aunque hay oscuridad, aunque hay tantas cosas pasando alrededor nuestro, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo, hay un rayo de esperanza. El lucero de la mañana vino a esta tierra a darnos su luz. Dice la palabra, la luz brillaba entre los hombres. Él era la luz de los hombres, dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y esa luz la tenemos tú y yo, y esa luz la debemos de reflejar al mundo. Bueno, todos conocemos acerca de esta gran profecía, la cual se cumplió. La profecía, ese acontecimiento que todos esperaban desde el Antiguo Testamento, cómo se venía dando esa palabra, cómo todos tenían esa esperanza, cómo todos estaban con esa expectativa de lo que en el momento que iba a suceder. Nadie sabía cuándo iba a pasar. Lo único que sabemos es que se cumplió lo que la palabra del Señor, como Él la dejó en el Antiguo Testamento, como Él usó a los profetas, aquellos que son voceros de Dios, que son hijos de Dios, hijas de Dios, que Dios usa desde el tiempo bíblico hasta el día de hoy para poder anunciar. Vemos nosotros que este gran acontecimiento histórico del nacimiento de Jesucristo tiene facetas o tiene momentos, detalles importantes. Nosotros podemos ver que durante las clases dominicales con los niños, durante el tiempo con el ministerio de los niños, con los jóvenes, aún con los adultos, nosotros vemos estos detalles y vemos esa escena gloriosa, esa escena cuando el ángel se le aparece a María. Sí.
Vemos cómo también el ángel le habla a José específicamente, tal como mi esposo estaba haciendo un resumen pequeño, cómo se le apareció a los pastores, cómo también en esa misma escena entra en un cuadro, entra lo que son los magos. Entonces esa es la escena que todas las navidades nosotros la vemos, estudiamos tradicionalmente, pero al ver la palabra del Señor y poder ver estos detalles hermosos, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que en esta escena, que en este relato, que en este acontecimiento histórico aparece todo lo que le acabo de mencionar. Pero muy pocas veces se menciona el relato de dos personas las cuales vinieron a lo que es el confirmar. Muy pocas veces se habla acerca de estas dos personas las cuales Dios dejó en su palabra muy establecido, donde Lucas hace énfasis, donde Lucas habla acerca de estas dos personas, quiénes fueron, lo que hicieron, lo que estaban haciendo, el antes, durante y después. Nosotros nos damos cuenta que Lucas tiene ese cuidado claro. Todo escritor, todo el que escribió la palabra del Señor fue inspirado por medio del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de eso? Hemos estudiado eso. Pero vemos que aquí este escritor escribió y mencionó algo importante acerca de dos personas que esta noche vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo en profundidad, porque son parte de este relato, donde muchas iglesias no lo mencionan, o sí lo leen, nomás lo leen, pero en realidad no se estudia, no se ve en profundidad lo que es Simeón y Ana. Muy importante en las vidas de estos ancianos, eran ancianos. Sí. Mas sin embargo nos dan un ejemplo glorioso de esperanza, un ejemplo glorioso de poder divulgar el mensaje de salvación. A esa edad, ¿verdad? Muchos ya están retirados, pero vemos que estos dos ancianos estaban activos en el templo. Y cuando llegó El Salvador no se lo perdieron. Fueron los primeros testigos, ¿verdad? Sí. Aparte de los pastores. Y ellos relataban a la gente lo que estaba sucediendo. Ahora, al ver todo esto, viéndolo paso por paso, nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor sí menciona a estos pastores, cómo ellos estaban, lo que hicieron. Pero, y también de los magos, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero esta noche vamos a ver estos puntos importantes que Dios ha puesto en nuestro corazón. No conocemos en realidad lo que es el carácter de los pastores, no conocemos en realidad el carácter de los magos, no sabemos lo que ellos dijeron, nomás sus acciones, como, claro, los pastores llegaron y adoraron y después salieron dando voces de alegría acerca de lo que habían ellos visto y compartieron, pero no vemos lo que es su vida con Dios, no vemos lo que es la relación, no nos deja esos detalles la palabra del Señor. Así es. Ahora, lo que sí nosotros podemos ver y recalcar aquí es que fueron testigos de lo que Dios dejó en su palabra. Fueron ellos testigos oculares. Llegaron los magos, ¿qué hicieron? Le llevaron presentes, le llevaron obsequios, algo que vamos más adelante, como vuelvo a decir, vamos nosotros a hablar acerca de eso. Pero llegamos a Lucas capítulo 2, versículo 21. Viendo nosotros y continuando esta cuarta parte de la serie acerca del verdadero significado de la Navidad, nosotros nos damos cuenta que hay pasos que aquí José y María, siendo judíos, ellos se apegaban a lo que es la ley. Así es. Y cómo ellos practicaban, y lo vamos a ver y estudiar esta noche. En Lucas 21 y vamos 2:21 vamos a estar ahí leyendo.
Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Vemos nosotros que aquí ellos hicieron tal como el ángel les mandó hacer. Vemos nosotros aquí que ellos se apegaron a la ley y vemos que aquí al cumplirse los 8 años hicieron ellos lo que es el rito que siempre hacen los judíos a los 8 años, el circuncidar a sus hijos. Ahora, ¿A los 8 días? A los 8 días. Y luego aquí ellos fueron obedientes al ponerle el nombre de Jesús tal como el ángel les indicó hacer. Y vamos a ver eso en un instante. Vamos nosotros viendo cómo se va cumpliendo y le dieron el nombre de Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Y aquí, entrando al 22, cuando se cumplieron los días para purificación de ellos, y esto un paréntesis para que entendamos bien la palabra del Señor y las costumbres, es que es un periodo de tiempo que es la cuarentena, que es el tiempo donde ellos consideraban a la mujer que no estaba limpia. Entonces es el proceso después de dar a luz, donde la mujer se está recuperando cuando está su cuerpo regresando a su normalidad. Y vemos que acá al cumplirse ese tiempo, durante ese tiempo no podía la mujer entrar al templo, no podía la mujer llegar porque no se le permitía. Entonces, vuelvo a repetir, vemos nosotros que ellos se habían apegado a lo que es la costumbre judía. Ellos eran practicantes, ellos estaban yendo de acuerdo a lo que se les requería a los padres judíos. Así es. Ahora, a los 40 días, y ahí es donde entra, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos y practicamos siguiendo lo que se hizo en la palabra del Señor con Jesús. Por eso es que nosotros presentamos a nuestros hijos, los dedicamos a Dios, los entregamos a Él, oramos por ellos. Entonces, para que entendamos mejor la palabra del Señor, y acá nosotros vemos para la purificación de ellos según la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces aquí ellos llegaron al templo, estaban en Jerusalén, no llegaron nomás con el bebé, no llegaron solamente con Jesús, sino que llegaron con manos, ¿verdad? No vacías, sino que llegaron con algo importante. Ahora, sigue leyendo acá para que explique esa parte. Cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Estos a los 40 días, como mencionamos. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz, o sea, el primogénito, será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, llevaron un par de tórtolas o 2 pichones. Esto es lo que decía la ley, que tenían que llevar un par de tórtolas o 2 pichones. Y esto era conforme a la ley. Los que podían llevar otras cosas llevaban un carnero y llevaban una tórtola para ofrecer como sacrificio. Mas si la familia era humilde, si la familia no tenía los medios suficientes, la ley proveía para ellos que pudieran ofrecer un par de tórtolas o un par de pichones. Uno era ofrenda por el pecado y era una ofrenda de sacrificio, de holocausto a Dios. Ya. Sigue, papá. Entonces esto estaba pegado porque Cristo, dice la palabra, que cumplió la ley. Y eso lo dice también en Gálatas 4:4, que en el tiempo exacto Dios mandó a su Hijo nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Era necesario que se observara la ley para que Cristo pudiera
ser un buen judío, un ejemplo como hijo de Dios, y por eso es que se hizo todo lo que se tenía que hacer conforme a la ley y conforme a la escritura. Vemos que ellos llevaron esta ofrenda hacia el templo juntamente con Jesús para ser presentado. Entonces vemos nosotros acá que esto se le permitía a las familias que eran de escasos recursos, que eran pobres. Entonces nosotros vemos acá que eso es lo que llevó José y María. Entonces vemos que Jesús creció en un hogar humilde, creció en un lugar donde no había riqueza. Entonces vemos que ellos no sabemos con qué sacrificio ¿verdad? Ellos entregaron esta ofrenda como holocausto, y vemos que Jesús nació de esta manera, creció de esta manera, y Dios lo permitió, siendo el dueño del oro y de la plata. Pero vemos acá este acto tan hermoso que nosotros podemos leer y ver cómo Lucas, el escritor, lo que él dejó en la palabra del Señor. Y sigamos. En el 25 dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Qué significa Simeón? El nombre de él significa Dios ha escuchado. Y la palabra del Señor es muy clara. Por eso empezamos a hablar acerca de cómo la palabra del Señor o el escritor Lucas no describe realmente el carácter o cómo eran los pastores, pero sí hace un énfasis en la vida de Simeón. Y en la manera que lo describe y en la manera que está es porque así Dios quiso que se describiera a este hombre de Dios. Así es. Simeón, siendo un hombre ya de edad avanzada, nosotros vemos que dice la palabra del Señor, este hombre justo y piadoso. Así es. En otras palabras, un hombre que honraba a Dios con su vida, con su testimonio, un hombre que procuraba el servir a Dios. Y él, estaba él con una expectativa, estaba él con la esperanza de la consolación, en otras palabras, que llegara el Salvador. La salvación de Israel. Qué hermoso. Nosotros al ver y estudiar la palabra del Señor, ver que él estaba con esa expectativa. Yo creo que si nos ponemos en los zapatos de Simeón en este momento, estamos todos a una expectativa, esperando también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estamos nosotros también con la expectativa que se cumplan las promesas. Estamos también a una expectativa y promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que muchas personas que están escuchando, que están esperando que se cumpla esa promesa con sus familiares. Y están orando, y déjeme decirle que esa promesa llegará porque usted está intercediendo por ese familiar. Así es. Ahora, Simeón, él, un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre justo, porque lo describe así la palabra del Señor. Dice aquí y da una descripción hermosa, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y si te puedo interrumpir, en Romanos 8 nos habla de cómo debemos de estar, así como Simeón. Dice la palabra que Dios nos dio las primicias del Espíritu en Romanos 8 y 23. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Esto es la venida de Cristo. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Así como Simeón estaba, debemos de estar nosotros. Sí, y eso es algo glorioso que tenemos que nosotros, el
sacar a la luz, el describirlo, el hablarlo. No es nomás lo que fue el pesebre, el mesón, que es importantísimo, pero la escena, el escenario, lo que sucedió. Tenemos que nosotros ver todo esto e incluirlo en nuestra celebración. Incluir cómo Dios dejó a Simeón, cómo él dejó este varón plasmado su nombre en la palabra de Dios, y vamos a ver por qué. En el 26 vemos nosotros que dice, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Al ungido del Señor. El ungido para traer la salvación. Qué hermoso, ¿no? Que el Espíritu Santo mismo le dio esa promesa y le dijo, ¿sabes qué, Simeón? No vas a morir hasta que tú veas la salvación de Israel encarnada. El Hijo de Dios que tanto se ha hablado a través de los siglos, a través de los milenios, va a hacer presencia y tú vas a ser testigo antes de que yo te lleve a mi presencia. Qué hermoso promesa para Simeón. Una promesa maravillosa. Qué yo privilegio, creo, ¿no? Wow. Y saber que por medio del Espíritu Santo Dios le habló a él, mira, no vas a morir sin antes ver tu petición contestada. Así es. No vas a morir, Simeón. Mira, nombre. tú lo vas a ver, tú vas a ver que Dios verdaderamente ha escuchado. Por eso, cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Él promete, cuando Él hace lo imposible posible, cuando Él habla en nuestra vida, lo tenemos que nosotros comunicar, tenemos que nosotros decirle al Señor, gracias porque llegas a tiempo. Recuerde, Dios nunca se atrasa ni se adelanta, sino que Él llega a tiempo. Amén, así es. Y en el 27 vemos que dice, movido por el Espíritu, fue al templo. El Espíritu Santo está con mayúscula. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Wow. ¿Qué dice la primera parte? Movido por el Espíritu fue al templo. Fue guiado, fue movido. Quiere decir que quizá no estaba en el área donde había llegado José y María. Así es. Y fue movido. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Vemos nosotros que él fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir, en otras palabras, para que fuera dedicado, para que se orase para la purificación, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. En otras palabras, le dio gracias a Dios, alabó a Dios. Él glorificó a Dios porque sus propios ojos, fue un momento sublime, un momento importante en la historia. Fue un momento, yo creo que él... Que le quería salir el corazón, ¿no? Sí, imagínate que algo tan emocionante. Porque María cargó a Jesús, me imagino que José y luego Simeón. Y me imagino que hasta lágrimas salieron del gozo, ¿no? De la emoción de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores en sus brazos. Sí. Wow. Y ver acá cómo Dios, en su gran amor, infinito amor y grandeza, permitió que Simeón mismo fuese el que le cargara, le tomó en sus brazos y bendijo, dio gracias a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Las palabras, ya puedo morir. Ya vi, y mis ojos ya vieron lo que se me había prometido, ya me puedo ir en paz. Sí. Wow, que todos pensáramos así, ¿verdad? Si viene la muerte, me puedo ir en paz. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros la salvación que Simeón estaba tomando en sus brazos. Right. Y lindo como luego sigue, mire lo que dice. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación.
un momento sublime, un momento donde uno dice ahí como que Dios le pasó, ¿verdad? Una escena de lo que de quién era Jesús en sus brazos. Y vemos que no hubo truenos, ni centellas, ni relámpagos, ni señales. Era un anciano insignificante. Los ancianos, les podemos decir, bueno, allá va un ancianito, ¿verdad? Pero ¿qué clase de anciano era este? Lleno de la presencia de Dios, con esa esperanza en su corazón, en su alma, consagrado al Señor, y se le permite este privilegio glorioso de poder tomar al niño en sus brazos. Sí, y ver que llegó a los brazos de él el Salvador del mundo. Amén. Que llegó este bebé que tenía una misión que cumplir. Porque acá él habla acerca de lo que es la redención, habla acerca de ese momento que era para Israel, esa consolación para Israel. Entonces era una esperanza, era un anhelo el ver cómo quizás el pueblo de Israel estaba, al ver en la época que estaba. Recuerde que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Wow. Y luego está la aparición de este Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el Señor de señores, el Rey de reyes. Nació para cambiar la historia, el rumbo de la historia. Él vino por amor. Ahora, al ver nosotros acá cómo Él se expresa, cómo Él dice, mis ojos han visto tu salvación. Así es. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz de revelación a los gentiles. Aún no se hablaba de nosotros entre el pueblo de Israel en esa época. Recuerde que Dios siempre mencionó que tenía otro pueblo, que Dios iba a ser celoso, provocar a celos a su pueblo de Israel con un pueblo que él no había escogido antes. Entonces, Simeón dice, con este niño viene la salvación no solamente de los judíos, sino también de todas las naciones de la tierra. Luz de revelación a los gentiles. Wow. Para todos. Por eso volvemos a decir, Dios no hace acepción de personas. Al contrario, incluye a todo, es para todos. Ahora, sus ojos vieron la salvación, sus ojos vieron, fue un testigo ocular, pero no nomás eso, sino que el Espíritu Santo posó sobre de él y él empezó a hablar. Él empezó por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, y los pueblos del niño, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Entonces acá fue una confirmación que Dios usó a Simeón para confirmar lo que el ángel les había dicho a ellos. Así es. Porque así es Dios, Él da la palabra, pero confirma de una manera u otra. Y trae esa seguridad y esa paz cuando Él habla a nuestra vida. Ahora, perdón, vemos nosotros que ellos estaban asombrados. En otras palabras, lo que el ángel nos habló, que Jesús al mundo de sus pecados. Es el Redentor, es el Salvador. Ellos no conocían a Simeón, hagamos ese énfasis. No eran amigos, no eran vecinos, no se conocían. No vivían en Nazaret y él vivía en Jerusalén. Entonces, cuando ellos se juntaron, fue una cita divina. Que Dios he orchestrated esa cita. La preparó. Planificó. Y vemos que ellos quedaron asombrados porque en Mateo 1:21, vayamos ahí porque esto es estudiar la palabra del Señor, leyendo, regresando. 1:21. Perdón.
Mateo 9:21 dice así: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que el ángel le habló a José. Y María. Entonces él viene también en Lucas, vemos cómo le habla el ángel a María y cómo le dice los nombres, ¿verdad? Es Emmanuel. Y empieza el ángel a describir. Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y empieza él a describir a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién era esa criatura que ella iba a tener en su vientre? Y aquí Dios usó a Simeón, en otras palabras, para que no quede duda, para que ellos, corran con esta asignatura, para que ellos hagan lo mejor, porque lo que Dios permitió en el hogar de ellos era sagrado, algo glorioso. Vemos cómo ellos quedaron asombrados, atónitos. Así es. 34. Y vemos cómo empieza Simeón a hablarle a María. Vamos, y miremos esto. Recuerde que las cosas no vienen a nuestra vida solo así. No son casualidad. Nunca son casualidad, sino que Dios siempre nos prepara, siempre Dios nos alerta, siempre Dios nos avisa, sea por su palabra, sea a través de un mensaje, de un canto, pero el Espíritu Santo viene, obra en nuestra mente y corazón y nos alerta, nos ministra para lo que se pueda avecinar. Ahora mire lo que sucede. Simeón los bendijo, en otras palabras, oró por los dos, por José y por María. Algo que acostumbramos a hacer, ¿verdad? En una presentación y dedicación del bebé. Ahora, aquí él se dirige a María y dijo a su madre María: he aquí este niño con mayúscula ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Está tremendo, ¿verdad? ¿Por qué caída? Porque los que creían ser los más sabios, los más justos, los que creían que Dios les debía el cielo, Él los puso en su lugar, como dijéramos, hablándoles con la palabra, y ellos cayeron. Por eso estaban enojados con Cristo, porque Él les hablaba las verdades y decía: ustedes creen que honran a Dios, pero la palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes ponen mandamientos que ni ustedes mismos pueden llegar. Y Jesús les hablaba de esta manera a los que estaban según en la cumbre religiosa del pueblo de Israel, la caída, pero el levantamiento de muchos. ¿Por qué? Porque muchos humildes, anónimos, insignificantes, Dios los levantó. Y el ejemplo son los apóstoles, que eran pescadores, hombres de campo. No hubo ninguno que hubiera sido realeza, sino que todos eran gente común y corriente, como tú y yo. Y Dios los levantó. Así a nosotros también, Él nos levantó del pecado, de la inmundicia. Así es. Y luego le habla aquí a María y le dice: y una espada traspasará aún tu propia alma, y a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí Él está hablando, le está diciendo: en el futuro vas a sufrir. En el futuro te vas a dar cuenta cómo los líderes religiosos van a rechazar a Jesús, cómo lo van a hacer a un lado, cómo lo van a acusar, todo. Pero aquí ve el cuidado de Dios aún en la vida de María. Esta joven iba a padecer, porque aquí lo está diciendo. Le iba a traspasar, le iba a doler a ella hasta el alma. Y acá nosotros vemos que le está hablando, le está profetizando, le está alertando que
esto va a ser, cuando lleguen los líderes religiosos a apuntar, a condenar, que esto iba a suceder y esto iba a pasar. Imagínense el dolor que María iba a pasar al ver que Jesús iba a padecer, cómo Jesús lo que iba a sufrir. Esa era la misión, pero aquí Simeón, siendo usado por el Espíritu Santo, le habló. Me puedo imaginar que el dolor de ella llegó hasta la tumba cuando fue Jesús sepultado. Al ver, pero a ella le avisaron, le dijeron, asimismo Dios nos avisa a nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor es tan clara, que la palabra del Señor llega en el momento preciso, tenemos que nosotras atesorar lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra del Señor. Y tenemos que nosotros ver y prepararnos, darnos cuenta que Dios está con nosotros. Amén, así es. Aquí Dios estaba aún fortaleciendo la vida de María para decirle, mira, fortalécete, mira, esto es lo que vas a atravesar, esto es lo que va a pasar. Y claro, le hablan acerca de lo que es la redención, esa consolación para Israel. Entonces, eso debe de traer alegría. Como cuando nosotros nos alegramos que Dios usa a nuestros hijos, que Dios está haciendo cosas maravillosas. Ahora, aquí... Y luego dice también, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí vimos cómo se descubrieron los líderes religiosos en su odio, en su hipocresía, al tratar con Cristo. Ahí se revelaron los pensamientos, las intenciones de sus corazones. Wow, tremendo lo que Simeón estaba diciendo. Y estos son los tiempos que estamos viviendo, que Dios está permitiendo tiempos donde se está revelando realmente lo que es el corazón de muchos, donde se está viendo quién realmente está su fe arraigada en Cristo Jesús, quién realmente está esperando al Mesías, quién realmente está anhelando la llegada del Señor Jesucristo. Estos son los tiempos que estamos viviendo, que Dios está permitiendo, donde estamos nosotros. Se está viendo quién es quién espiritualmente, se está viendo quién realmente está cimentado, que esté firme. No quiere decir que las cosas no nos van a llegar, no nos van a afectar. No, claro que no. Afecta lo que sucede con nuestros hermanos alrededor del mundo. Está afectando lo que está sucediendo en este momento, que podemos nosotros quejarnos y tomar eso como excusa para rebelarnos, pero al contrario, no podemos nosotros rebelarnos ni apuntar a Dios, ni mucho menos decir, ¿dónde estás, Dios, que no te veo? No, sino irnos a la palabra del Señor y saber que el tiempo que estamos viviendo son los mismos tiempos que está en la palabra de Dios. Y por eso es que Dios lo dejó en su palabra, para que nuestra fe sea lo que es fortalecida, saber que lo que Él prometió un día, Él lo cumple, lo que Él prometió, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, Él lo cumplió en el Nuevo Testamento y sigue cumpliendo. Cuando nosotros vemos cómo Dios en este tiempo está permitiendo que se revele, que salga a la luz el corazón de las personas. Estamos viendo quién realmente anhela la presencia de Dios. Vemos quién realmente está buscando la presencia de Dios. Amén. Estamos viendo quién realmente está levantando el nombre del Señor en alto. Y muchas veces también da tristeza al ver cómo las vidas están en doble pensamiento, donde un día estamos bien, amén, gloria a Dios, y el otro día estamos en el valle de la amargura, donde no hay una estabilidad espiritual. Entonces tenemos que nosotros tomar el tiempo, sentarnos, ver
dónde estamos fallando, buscar más de la presencia de Dios. No podemos nosotros seguir en este mismo plan y en esta misma mentalidad. No podemos nosotros acusar y decir lo que está pasando, lo que está sucediendo en mi ciudad, en mi país, en mi nación. Dios permite las cosas y Él tiene propósitos por el cual Él lo permite. Lo que tenemos que nosotros seguir haciendo es creyendo en la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, dedicar tiempo al Señor. Porque muy bien tenemos tiempo para todo lo demás, pero para las cosas de Dios se dificulta. Para las cosas de Dios hay 100 excusas. Siempre hay excusas. Pero llegará el momento, y son momentos que Dios también da y permite a las vidas. Cuando suceden cosas, que Él llama la atención una vez más y dice, espérate un momento. Porque Él nos llama con lazos de amor, porque Él nos llama nuestra atención, porque Él no quiere que usted y yo le demos la espalda, sino que sigamos fiel hacia la meta que es reinar con Cristo Jesús. Amén, así es. La vida de Simeón, la vida de este anciano tiene gran ejemplo para nuestra vida, un anciano. Y podemos decir, ay, el viejito, ay, pobrecito. No. En la edad está la sabiduría. Y podemos nosotros ver la fe de Él, cómo Él estaba esperando. Y en ese momento cuando Él dice, ok, ahora sí puede estar en paz. Porque sus ojos vieron al Salvador. Ahora, eso es lo hermoso, el estar en la expectativa, el estar Amén. Esperando, el estar, ¿verdad?, anhelando más de Dios. Así es. Yo cada vez que leo la palabra del Señor me quedo con más ganas, con más deseo. Y hay gente que dice que al abrir la palabra del Señor me da sueño, entonces ahí hay algo mal. Porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor nos alerta, la palabra del Señor nos ministra, la palabra del Señor nos alimenta, nos da la fuerza necesaria, nos da la paz que necesitamos en medio. Nuestra mente. Yes, nos cambia, nos redarguye si estamos nosotros haciendo algo malo, pensando algo malo. Por eso la palabra del Señor y este estudio es importantísimo, porque sabemos que Dios está hablando a nuestras vidas. Así es. Continuamos. ¿Verdad? Está muy interesante lo que estamos estudiando. Para el domingo, con el favor de Dios, vamos a seguir esta línea de estudio, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da el estudiar su palabra. Amén. El poder deleitarnos en la palabra del Señor, el poder ver cada personaje, cada persona que Dios tenía ya preparado durante esta escena gloriosa, los pasos, todo. Y nos vamos a quedar con la siguiente persona que Dios había preparado, que estaba también ahí, que se hizo presente. Y vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Sabemos que el tiempo nos apremia y sabemos que Dios tiene muchas cosas para cada vida y sabemos que Él va a seguir hablándonos. Ahora también la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos como Simeón? ¿Estamos esperando con ansias la venida del Señor? ¿Estamos anhelando ver su rostro, así como Simeón anhelaba por esa promesa que se le dio? A nosotros también se nos dio una promesa, que el Señor va a venir por su iglesia. ¿Estás tú esperando la redención de los hijos de Dios? ¿O estás como el resto del pueblo, ocupado en cosas secundarias, cosas frívolas, que realmente no aprovechan a tu alma, que realmente no aprovechan a tu espíritu? Estamos viviendo tiempos finales y necesitamos realmente hacer un inventario de nuestra vida y realmente con el corazón en la mano decir, Señor, realmente no he estado haciendo lo que debo hacer. Realmente
no he estado buscando tu rostro, tu palabra, no he estado anhelando tu presencia, así como Simeón lo hacía. Estamos en el tiempo preciso para que el Señor cause que esa llama del primer amor continúe fuerte hasta el día de su venida. Pero esa es decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Quiere ser como Simeón, como los pastores, o quiere ser como los líderes religiosos de Israel, la realeza de Israel, que ni se dieron cuenta y no les interesó cuando lo vieron? ¿Qué podemos hacer? Es lindo el meditar en todo esto, cómo Dios lo dejó, cómo Él nos está hablando a nuestros corazones, cómo tenemos que nosotros reenfocarnos. Y en estos tiempos donde la gente está corriendo de un lugar para otro, donde la gente está con incertidumbres, el enfocarnos, el que es el principal de esta época, que se llama Jesucristo. Él es la razón de esta estación. Amén. Él es el motivo de esta celebración. Así es. Por eso nosotros le hemos puesto el verdadero significado de la Navidad, porque Dios en su palabra dejó como todos estos personajes, como todos van, ¿cómo se dice? Acoplándose a esta escena gloriosa para que sean de bendición para nuestra vida. Por eso, y aprendamos, por eso estos detalles, por esto es hermoso la palabra del Señor, y no queremos dejar nomás así, dar algo en general, sino que es algo que Dios pone en nuestro corazón para poder compartir a ustedes. Y algo que trae ahorita el Señor a mi mente es: casi no se habla de nadie como de Simeón. Dice la palabra que él era justo y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¡Wow! Yeah. No había muchos en ese tiempo, era Exacto. quizás solo él. Uh-huh. En ese instante que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Uh-huh. Tremendo. Y el Espíritu Santo lo movió, lo hizo ir hacia el templo, la dirección. Él buscaba la dirección del Espíritu Santo. Uh-huh. Él tenía una comunión con el Espíritu Santo cuando no era común. Exacto. Tremendo. Yeah. Y esto nos debe de hablar a nosotros, a nuestra vida, porque ahora el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Uh-huh. Y muchas veces apagamos su voz, muchas veces no hacemos caso. Y el Espíritu Santo trata de dirigirnos y movernos a hacer algo para la gloria de Dios, y hacemos caso omiso. Tremendo. Yeah. Ignoramos muchas veces cuando Dios nos habla para Escogemos poder, ignorar. sí, para ministrar a alguien, orar por alguien, interceder por alguien. Pero vemos que Dios en su infinito amor y misericordia nos está hablando esta noche, nos está recordando el poder enfocarnos en la palabra del Señor, ver todos estos detalles para que nosotros nos podamos aprender, podamos crecer en el Señor y podamos nosotros decir: gracias, Señor, porque dejas estos ejemplos en tu palabra. Vemos el antes, durante y después, y es algo lindo. Qué hermoso. Uh-huh. Bueno, pues oremos. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Amén. Yes. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo en el cual hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra y meditar en ella y escudriñarla. Gracias por ese hermoso ejemplo de los padres de Jesús que trataban de cumplir tu palabra, Señor, con justicia. Gracias por el ejemplo de Simeón, que fue un hombre dirigido por tu Espíritu Santo, un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo, que así como él, nosotros también seamos sensibles a tu voz, Espíritu Santo, que nosotros, tal como Simeón, también anhelemos ver el rostro de nuestro Señor, ya no como un bebé, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero que en este proceso, en este trayecto, en este momento de espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo,
tal y como Simeón, tengamos palabra de alabanza, palabra de agradecimiento y de adoración, y palabra de testimonio a otros, para que ellos también conozcan a ese Cristo hermoso que vino a este mundo a ofrecernos la salvación. Ayúdanos, Señor, a no ser, Señor, insensibles a la voz del Espíritu Santo, a no, Señor, dejar las cosas pasar, sino que podamos compartir a Cristo en estos tiempos difíciles, Señor, que podamos decirle al mundo que la esperanza aún está allí, porque Cristo sigue salvando almas. Ayúdanos y perdónanos, Espíritu Santo, cuando hacemos caso omiso a tu voz. Yo te ruego que a cada oyente, Señor, a cada presenciador, Señor, de este live, a cada uno de la audiencia, Señor, tú le muevas en el corazón, Señor, y le instes a buscar tu rostro, tu palabra, tu casa, Señor, para que podamos estar en ese fuego del primer amor. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, muévenos, así como a Simeón, para que Cristo se glorifique en nuestras vidas y podamos agradar al Dios que nos llamó de las tinieblas al reino de la luz. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias porque has hablado a las almas nuestras, Señor. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga, y nos dio mucha alegría el poder compartir y mucho gozo el poder compartir este estudio con ustedes, y esperamos que haya sido de bendición para su vida y que usted pueda enfocarse en la palabra del Señor y seguir disfrutando esta época que es la Navidad. Hermosa. Nos miramos el domingo. Sigamos orando unos por otros, intercediendo por la humanidad entera. Les amamos.